Mi nombre es Heinemann Caicedo, asesor en inversiones con más de 20 años de experiencia. Bienvenidos a Renta Futuro, tu canal. Nuestro único objetivo es que aprendas a administrar tus finanzas personales de una manera equilibrada y organizada. Te pido por favor, si así lo consideras, a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta al video y actives la campanita para que estés enterado de nuestras últimas novedades. Nuestro tema de hoy, fondos de inversión. ¿Qué está pasando y para dónde va el mercado? Sin más preámbulos, comencemos. Bien, entonces analicemos qué es lo que ha pasado con nuestros portafolios de inversión y por qué la renta fija ha estado tan golpeada. Este es el comportamiento de los bonos del Tesoro, su rendimiento en los últimos 40 años. Fíjense que desde el año 82 eh, han venido, digamos que bajando continuamente. Y en el último año pues hubo un fuerte bajón producto pues de la recesión que hubo por el tema del coronavirus, ¿sí? Al punto que hacia finales del 2020 cerramos con tasas cercanas al 1% y tal vez un poquito más bajas. Esto digamos que ha beneficiado la rentabilidad de los portafolios de renta fija. Específicamente en el año 2020 los portafolios de renta fija tuvieron rentabilidades cercanas al 12, al 13%, que es una rentabilidad, digamos que considerablemente alta para un portafolio de renta fija. Eh, pero ¿qué ha pasado en lo corrido de este 2021? Y es que fruto de la reactivación económica, por ocasión, digamos, de los ríos de dinero que ha inyectado a la economía el gobierno de Estados Unidos, fruto del avance de las vacunas. Entonces viene una reactivación económica muy fuerte. Proyecciones hablan de un crecimiento económico cerca del 6% en Estados Unidos. Entonces todo eso genera presiones inflacionarias. ¿Y qué pasa cuando estas tasas suben? Pero antes de eso quiero mostrarles la relación directa que hay entre las tasas de los tesoros y la inflación. Miren, la inflación está aquí en rojo y las tasas de los tesoros está aquí en azul. Entonces fíjense cómo desde el año 80 ha venido bajando, pues ha habido algunos altibajos ahí en el camino, pero digamos que cuando uno traza una línea ve que pues, llevamos 40 años bajando la inflación y bajando las tasas de los tesoros. Pero a partir del año 2021, pues empezaron a subir de nuevo, fruto de lo que ya les decía de la reactivación económica. Entonces, si la inflación sube, las tasas de los tesoros suben, ¿sí? Eh, ¿Qué más va a causar esa presión inflacionaria? Miren, estos son el comportamiento de los bienes y, y materias primas. Nunca habían estado tan altas desde hace 47 años. Esto no es una cifra ni estimada ni proyectada, esto es una cifra real, esto ya está pasando. Entonces, fíjense que ya vemos incrementos en materias primas, vemos incrementos en el petróleo, vemos incrementos en, eh, en precios al productor, vemos incrementos en precios al consumidor. Entonces, la presión inflacionaria viene sí o sí. Y evidentemente, pues eso qué causa? Causa que las tasas de los tesoros suban. Fíjense que este ya es un análisis de lo que va corrido del año 2021. Y por allá cerca a marzo encontramos tasas cerca del 1,7. Es decir, eso es un incremento muy, muy alto. ¿Y, y qué creo yo que vaya a pasar con los portafolios de renta fija? Yo creería que hacia corto plazo va a existir esta volatilidad, tanto las presiones al alza por parte de la inflación y los precios que están subiendo, ¿cierto? Fruto de esa productividad que viene trabajando muy fuertemente en Estados Unidos. Pero yo creería que hacia mediano o largo plazo
los gobiernos tienen que controlar esta inflación. De hecho, ya pasó, ya lo hizo Japón, ya lo hizo el Banco Central Europeo que dijo, no señores, estas tasas van a estar controladas y vamos a controlar la inflación pase lo que pase. Porque los gobiernos no se pueden dar el lujo de que esto suba, porque esto afecta portafolios de renta fija y afecta el mercado de valores y afecta el servicio de la deuda, lo que tienen que pagar de intereses todos los gobiernos para pagarle a los tenedores de estos bonos. Miren, miren, vemos acá, esta línea amarilla es el nivel de endeudamiento de Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos principalmente porque pues, es donde más tenemos datos e información. Eh, Miren cómo se ha incrementado el endeudamiento y pues en el año pasado con ocasión de la crisis de coronavirus pues inyectaron muchísimo dinero en la economía para poderla mantener, para que no colapsara la economía, ¿cierto? Y obviamente las tasas han venido bajando, ha venido bajando la inflación, ha venido la inflación que vemos acá está en azul, ¿cierto? Y si la inflación baja, las tasas de los tesoros también bajan, ¿sí? Esto pues es un caldo de cultivo ideal para endeudarse. Tasas cercanas al cero, pues es buen negocio emitir porque pues los gobiernos cada vez van a pagar menos. Y ya por ahí en algunos países vemos tasas negativas, como por ejemplo en Alemania, es decir, donde las personas tienen que pagarle al gobierno para que eh, le guarden su dinero. Entonces, eh, este nivel de endeudamiento tan alto, tanto de empresas, personas, gobiernos, ¿sí? Es lo que yo veo que no van a permitir que esas tasas suban. Las van a controlar como sea, porque un pequeño incremento en estas tasas de deuda, ¿cierto? De crédito, de bonos, pues afecta mucho las finanzas y la economía podría llegar a colapsar. Miren, miren un pequeño incremento en las tasas de los tesoros, mire el incremento tan fuerte que ocasiona en el pago de la deuda o de los intereses que hay que pagarle a los tenedores de los bonos. Entonces, esta es otra razón por la que tienen sí o sí que controlar la inflación. Estados Unidos aún dice que va a dejar que se muevan tranquilamente el mercado, que va a haber alguna ligera presión inflacionaria, pero que se va a tender a normalizar hacia mediano o largo plazo, que ellos no piensan subir sus tasas de interés. Entonces, esta es una razón poderosísima para yo creer que el tema de los bonos, el tema de la renta fija, se tiene que controlar, ¿cierto? Sin embargo, vuelvo y les digo que van a haber presiones inflacionarias que puede ocasionar que alguna desvalorización adicional en los portafolios de renta fija, pero en el mediano y largo plazo tiene que volver normal a la normalidad y o tendremos que empezar a ver rendimientos en estos portafolios de renta fija. Eh, Esta es otra gráfica que les traigo, que es un concepto que sale ahora que se llaman empresas zombie y son las empresas que sus utilidades no alcanzan ni siquiera para cubrir el servicio de la deuda, ¿sí? Claro, como hay tasas tan bajas, como el gobierno está entregando dinero de forma tan barata, pues es buen negocio endeudarse al punto de que ya ni siquiera las utilidades les alcanzan a esas empresas para cubrir sus deudas. A eso le llaman empresas zombie. Que esto suba, es decir, que haya tanta deuda. Fíjense en esta gráfica, esta sombra roja aquí que hay acá, esta zona roja, es el nivel de endeudamiento y la línea azul es lo que se invierte en Standard Poor's. Entonces muchas personas se están apalancando para invertir en la bolsa. Y si la deuda está tan barata, pues es buen negocio. Me endeudo barato eh, y voy y la pongo a producir en la bolsa. Pero fíjense que eso nunca había pasado, hasta a niveles nunca antes vistos. Eso puede ser un riesgo y es por esto que debemos ser tan conservadores en nuestros portafolios, porque nunca antes
nunca antes habíamos contado con tanto endeudamiento, ¿sí? Y esto es muy peligroso, por eso es otra razón más por las que ese tema de la inflación debe estar controlado, porque un pequeño cambio en las tasas de interés, pues puede ocasionar que toda esta deuda que estamos viendo acá se dispare, ¿sí? Entonces, en resumen, eh, la inflación o las presiones inflacionarias son las que causan que nuestros portafolios de renta fija se vean golpeados. Sin embargo, yo creo que eso es una situación que va a tener a controlarse. Los gobiernos no se pueden dar ese lujo. Eh, entonces, entonces yo pensaría eh, que tenemos que seguir invertidos en portafolios de renta fija. Sin embargo, les recomiendo es que invirtamos en portafolios de renta fija a corto plazo, porque digamos que estos cambios en las tasas golpean muy duro, son los portafolios de largo plazo principalmente. Entonces, estar en el corto plazo, sin embargo, ser muy cautos y muy conservadores porque cualquier disparo pequeño en la inflación pues puede ocasionar eh, que se suban las tasas de los bonos, que bajen la rentabilidad de los portafolios de renta fija. Y igualmente también esto impactaría a la renta variable, o sea, las acciones, porque si suben las tasas, pues para los inversionistas es mejor negocio eh, liquidar utilidades e irse a terrenos más seguros, a terrenos de bonos con rentabilidades un poco mejores de las que veníamos teniendo. Entonces, una subida pequeña en la inflación puede ocasionarnos problemas tanto en renta fija como en renta variable. Entonces hay que estar muy atentos, seguir, digamos que con detenimiento este tema de los tesoros, cómo se está comportando ese tema de la inflación, cómo se va reflejando, y las medidas pues, que tienen que implementar los bancos centrales para controlar estas presiones inflacionarias. Bien, ahora hablemos de la renta variable local. La Bolsa de Valores de Colombia es una de las bolsas con peores rendimientos en el mundo en lo corrido del 2021. La corrección de enero a marzo está cercana al 15%, pero eso significa una oportunidad de inversión interesante. Acciones de empresas sólidas con fundamentales sólidos como por ejemplo Bancolombia, Davivienda, ISA, Nutresa, encontramos muy buenas oportunidades de inversión a muy buenos precios pensando en el mediano y largo plazo. Seguramente podemos encontrar alguna pequeña corrección en el camino, pero pensando en el mejor desempeño de la economía para el segundo semestre, vamos a encontrar en estos títulos una oportunidad de inversión muy interesante. Bien, ahora hablemos de la renta variable internacional. Índices como el Standard & Poor's, el Dow Jones, acciones de Europa, acciones de Asia están en máximos históricos. ¿Quiere decir esto que no debemos permanecer invertidos? La respuesta es sí, debemos permanecer invertidos. No hay ningún indicador que nos diga que esta senda alcista no vaya a continuar. Entonces debemos permanecer invertidos, pero cuidando mucho nuestro nivel de riesgo, bajando un poco nuestra exposición a este tipo de acciones. Porque en cualquier momento puede venir una corrección del mercado, que seguramente vendrá, o bien por cuenta de la inflación, o bien por cuenta de una toma de utilidades por parte de los accionistas. Entonces hay que permanecer invertidos, pero cuidando mucho nuestro nivel de riesgo. Gracias por haber visto este video. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Recuerda que somos Renta Futuro. Nuestro único objetivo es que aprendas a administrar tus finanzas personales de una manera equilibrada y organizada. Muchas gracias.